Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos nuevamente, mis amados, y vamos ahora a compartir algo que es lindo, que es las palabras de ánimo que tenemos que darnos unos a otros. Sabemos que todos tenemos que recordar lo que es importante clamar a Dios. Esto es el tema que vamos a hablar, y la palabra nos dice, nos habla en los Salmos 55, que son los versículos, en el Salmo 55 y el versículo 16 y 17 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Este es el clamor de David que le hacía el Señor. Es un ejemplo que tenemos allí que debíamos de imitar. Y también en el Salmo 143 también nos dice en los versículos del 8 al 10 algo que también nos recuerda cómo debemos de hacer. Dice de buscar a Dios. Dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe, y tu a tierra de rectitud. Estas son cosas que al despertarnos todos los días, lo importante que es clamar a Dios para dejar todo en sus manos, nuestra existencia, nuestros pensamientos, todo lo que nos rodea, todo debemos de dejárselo. Y esto el rey David había descubierto la importancia de esto. También dice en el Salmo 42, en el capítulo 1, en el versículo 1, en el Salmo 42 es algo lindo que dice, como siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este anhelo tenemos que sentirlo, como sentía el rey David. Y él había descubierto todo esto, de que la oración producía un cambio benéfico y productivo en aquel que la practica. Eso tenemos que recordarlo, y en estos últimos tiempos necesitamos estar en oración. Estamos en momentos difíciles y van a ser más difíciles con el tiempo, pero tenemos ese Dios misericordioso que podemos clamar a Él y tener más anhelo de buscar, de depender de Él, porque David entendía que le hacía tanto bien a su vida, y eso es lo que nosotros tenemos que entenderlo. La oración nos hace bien, porque él encontraba que era provecho para su espíritu, y eso debe de sentirlo nosotros también. Ese es bueno para nuestra mente, para nuestro cuerpo, y era la mejor defensa que tenía contra los enemigos, y en nosotros también, porque mientras ellos acudían a alianzas entre las cuales muchas veces terminaban siendo los grandes perdedores, David, él perseveraba, y eso es lo que tenemos nosotros que hacer: perseverar y buscar a Dios. Buscaba a Dios, pues David estaba seguro que esta era su victoria. Y así tenemos que estar nosotros, tener esa seguridad que al buscar a Dios tenemos victoria. Tenemos que tener esa confianza absoluta en Él. Ser que la ruta, como David, su ruta, su camino, su descanso espiritual, su estrategia militar que él tenía era la oración. Y esto tenemos que aplicarlo nosotros en nuestra vida también, de que en la oración tenemos victoria. La oración es la que abre puertas. La oración es la que vence a lo invencible para nosotros mismos,
que a veces no lo podemos ver. A través de ella siempre encontramos, y David encontraba todo lo que podía necesitar, y nosotros también lo hacemos. A través de la oración encontramos todo aquello que a veces no lo vemos físicamente. Amén. Por eso allí cuando David se expresaba también en los salmos, cuando él escribía, y eran cosas hermosas que decía en el Salmo 73, los versículos del 25 al 28. Decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es la cosa más hermosa, mirar a quién tenemos. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él, Jesucristo, es la roca. Pongamos los ojos en Él. Siempre que estemos orando, busquémosles con espíritu y con amor. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Cuando le damos la espalda al Señor, entonces nos tropezamos. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Esto lo escribió David. Él estaba consciente de que no había otro más Dios más grande que Él, que lo levantó a Él, lo hizo rey. Por eso es fácil comprender esto, porque David había adquirido el hábito de orar. Y eso es lo que tenemos que aprender, adquirir ese hábito de orar, de buscar al Señor en todo momento, de clamarle diariamente. David lo hacía 3 veces al día, porque él tenía grandes necesidades y él tenía innumerables peligros que tenía que enfrentar, y tenía que también tomar decisiones sabias. También nosotros tenemos que clamar, buscar a Dios, implorar antes de tomar decisiones, para con su ayuda, por el Espíritu de Dios, hagamos sabiamente y tomemos decisiones sabiamente. Porque esas decisiones afectan en nuestra vida, en nuestra existencia aquí en la tierra. Por eso él consideraba cuán precioso y cuán inmenso es esto de buscarlo a Él primeramente. Y por eso él disfrutaba, y nosotros al buscarlos tenemos que disfrutar al Señor cuando nos acercamos a Él en oración. Porque Él es el que nos renueva y refresca, y Él es el que nos da esa experiencia que no todos pueden experimentar cuando le buscamos. Y cuando lo hacemos tenemos que hacerlo con una absoluta confianza de obtener aquello que necesitamos. Eso lo hacía David. Él confiaba plenamente que cuando le buscaba, Él le respondía y le ayudaba. Y él estaba seguro, y eso tenemos que hacerlo, estar seguros de su amor, de su respaldo, de que Él, como Dios, nuestro Padre Celestial, nos responde. Por eso tenemos, mis hermanos, mis amados, tenemos que orar y clamar, porque clamar implica vehemencia, ahínco, grito de urgente necesidad. Cuando clamamos es porque estamos anhelosos, necesitados del Señor en nuestra vida. Tenemos que llamar la atención y requerir la ayuda del único que nos lo puede dar, que es el Todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Creador. Por eso tenemos que invocarle a Él en cada circunstancia de nuestra vida. Antes que buscar cualquier otra cosa, tenemos que hacerlo.
Tenemos que hacerlo mañana, tarde y noche. Y vas a ver cómo nos sorprende Dios cuando le buscamos en las mañanas, en el día y en la noche. A cada instante que necesitemos clamarle a Él, nos responde. Amén. Vamos a orar al Señor y decirle que nos guíe. Por eso tenemos que buscar, Señor. Enséñame a buscarte cada día, oh Dios. A hacer la oración en mi vida que sea un deleite en mí. Que el clamor, que sea una gran necesidad en mi vida, clamar a ti. Que tengo que declarar ante ti los temores que a veces sienta uno y esas dudas que se nos presentan y a veces las debilidades que tenemos. Por eso tenemos que clamar a tu ayuda, Señor, todas las veces que necesitemos. Y después es disfrutar y estar seguro, Señor, que tú nos respondes, oh Padre Celestial. Te damos gracias por cada uno. Te doy gracias por cada uno de los que escuchan en estos momentos. Te pido que tu palabra, Señor, llegue a ellos y les ayude. Y tu Espíritu Divino los conmueva y los toque. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Dios les bendiga. Amén.